Pero bueno, contentos de poder estar con ustedes y de compartir la palabra de Dios. Y vamos a la Biblia, vamos a leer porque estamos estudiando este libro de Lucas. Y vamos a leer desde el versículo 31 al versículo 44. El Señor estaba iniciando su ministerio. Ya había estado en Nazaret, en su barrio, porque Él siempre nos mandó a hacer cosas que Él hizo antes y siempre dio el ejemplo primero. Por eso después a sus discípulos les dijo que prediquen la palabra. ¿Se acuerdan cuál era el orden? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Así que el Señor empezó por Nazaret. Ustedes esto ya lo estuvieron meditando. Bueno, lo quisieron matar. De allí sale ese dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Con otras palabras, pero de allí tuvo que salir. Y empieza el versículo 31, dice la palabra de Dios: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de a él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y también salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Yo quisiera que podamos comentar y compartir 3 enseñanzas de estos capítulos que, si nosotros nos imaginamos estas escenas, más de uno no podría dormir a la noche. Demonios, enfermedades, situaciones extremas que la verdad la mayoría de nosotros no hemos tenido contacto, no nos imaginamos lo que puede llegar a ser estar frente a un endemoniado. Ahora, lo primero y particular de esto es, bueno, justamente lo escribe Lucas, ¿no? El gran historiador. Lucas se ocupó en por lo menos dejar escrito un día en la vida de Jesús, un día completito, desde la mañana hasta la noche y hasta la siguiente mañana. Y este fue un día en la vida de Jesús. Ahora dice que comienza a predicar en las sinagogas, a hablar, a enseñar en las sinagogas, y hay algo que me sorprende muchísimo. Versículo 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Entre paréntesis, claro, judíos que se habían acostumbrado a lo que era la enseñanza de esa época, de los sacerdotes, de los fariseos, de los judíos, que habían perdido el contacto con la gente, habían perdido el afecto con la gente, se habían deshumanizado, eran estrictos. Cuando nosotros empezamos a ver en los evangelios la confrontación que Jesús tuvo siempre con los fariseos, nunca se llevó bien con ellos, porque estaban atados a una religión hueca, muerta y vacía. Claro, cuando la gente de escuchar a sus enseñadores ahora escuchaba a Jesús, se da cuenta que esto es otra cosa. Esto genera, esto moviliza y esto provoca otra cosa en el corazón de las personas. Ahora, el primer evento en el cual me quiero detener
es este que estaba escondido. ¿Por qué digo que estaba escondido? Estaba en la sinagoga, versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. La pregunta es, ¿qué hacía ahí? ¿Cómo nadie se daba cuenta que estaba entre ellos, fariseos tan religiosos, judíos tan religiosos? ¿Cómo nadie se había dado cuenta que estaba entre ellos un adorador infeliz? Alguien que estaba ahí, pero que en realidad en su interior había otra cosa. Ahora yo les pregunto, leyendo el texto, ¿cuándo reacciona este espíritu inmundo? ¿Ante qué reacciona el espíritu inmundo? A ver. La persona de Jesús estaba ahí, perfecto. Pero ¿qué era lo que se manifestaba con poder? Que las personas... La palabra. Ante la palabra de poder de Jesús, este que estaba sentado como uno más, este que quizás sábado tras sábado, porque es un día de reposo, iba, se sentaba y escuchaba y alababa, cuando vino la palabra de poder de Jesús, el demonio dijo, no aguanto más. Miren, la mayoría de nuestros espíritus inmundos, y no quiero decir que estemos endemoniados, pero siempre tenemos algún espíritu inmundo, algún pensamiento, algo dentro nuestro. ¿Saben con qué choca siempre? Con la palabra. Cuando algún hermano o alguna hermana empieza a discutir la palabra, algún espíritu inmundo anda dando vuelta por ahí. Cuando reaccionan ante la verdad de Dios, cuando reaccionan ante la enseñanza de la Biblia, cuando no aceptan o los consejos o la disciplina o la doctrina o la enseñanza bíblica, algo ahí está fallando. Ahí nos encontramos con un adorador infeliz, como esta mañana en la sinagoga de Capernaum. Un hombre que había pasado desapercibido. ¿Cuántas personas pasan desapercibidas entre nosotros, ¿no? Nosotros no podemos leer los corazones, no podemos ver los espíritus. Solo Dios puede hacer eso. Pero cuando la palabra es abierta, cuando la palabra es enseñada, y por eso en las congregaciones tenemos que ocuparnos de que se predique la palabra, porque es la que tiene poder para salvar, para redimir, y que se enseñe la palabra porque es la que confronta contra los espíritus inmundos. Es la que confronta con las falsas doctrinas. Es la que confronta con las ideas locas, nuevas y modernas. Porque cuando se presenta la palabra, aquel que está en contra no lo tolera. Y este hombre que había estado, no sabemos cuánto tiempo, pero estaba allí, estaba entre ellos, era uno más de ellos, cuando la palabra de Dios fue manifestada, cuando esta enseñanza fue enseñada, valga la redundancia, y el poder de la palabra de Dios se hizo presente, dice que al momento, dice, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos. Y primero habla en plural, porque quería ser uno con aquel que estaba ocupando, pero luego habla en singular y dice, yo te conozco. Y automáticamente, dice el Señor, le reprendió. El Señor estableció allí también su autoridad. Porque no cualquiera es digno de abrir su boca y de mencionar el nombre de Cristo. Y le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Algo que también fue obra del Señor. Qué cosa tan singular, ¿no? En la sinagoga, en el templo, en la iglesia, diríamos hoy. Todo el libro de los Hechos nos marca, también escrito por Lucas, nos marca ese proceso de cómo se empiezan las sinagogas, se pasa por las casas, por las calles, hasta llegar a los lugares de reunión y hasta llegar a nuestros tiempos que tenemos nuestro espacio. Pero antes se compartía la sinagoga.
Cuando vamos a Hechos y vemos cuál era la costumbre de Pablo, cuando Pablo llegaba a un lugar a predicar, ¿a dónde iba primero? A la sinagoga. La gente sigue asombrada. Dice el versículo 36, y estaban todos maravillados. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Cuando lo que habla o cuando la que habla es la palabra de Dios, tiene autoridad y tiene poder. Muchas veces hablamos nosotros. Muchas veces es nuestra opinión, muchas veces es lo que queremos decir nosotros, pero cuando habla la palabra de Dios, y esto es específicamente, y tiene una gran importancia cuando se predica el Evangelio, a veces la complicamos tanto para predicar el Evangelio. Queremos buscar el versículo más difícil, a veces para que quede como que sé mucho. Y no predico el Evangelio. Y no entiendo que la que tiene poder y autoridad es la palabra, no yo. Es la palabra de Él, no la mía. Y ese efecto que genero a veces, o que no genero, o que no permito que la palabra genere en un inconverso que está condenado y se va al infierno, es el mismo efecto que no se genera cuando se quiere entregar una enseñanza, una doctrina que no está basada en la palabra de Dios. No tiene ni poder ni autoridad. Ahora, uno de los contrapuntos que tenemos aquí en este pasaje y que tiene que ver con los aspectos de la personalidad del Señor, de un momento de tanta firmeza, de un momento tan estricto, tan duro, que hace callar a ese demonio, lo calla, cállate y andate, así. Cállate y andate. Y no nos podemos imaginar al Señor en medio de la sinagoga tomando esa postura, en esa situación donde todos los demás estarían con la mandíbula por acá, de asombro, porque quizás algunos lo conocían. Ahora va a casa de Pedro. ¿Quién era Pedro? Nadie todavía. Claro, a Nazaret no podía volver, lo habían querido matar. Y evidentemente habrá habido alguna charla, algún diálogo allí. Acuérdense que Juan nos dice, terminando el Evangelio, que muchas otras cosas hizo y dijo Jesús que no están escritas en este libro. Bueno, evidentemente algo tuvo que haber pasado para que Jesús aceptara la invitación de Pedro de ir a su casa. Pedro tenía suegra. Este punto se les complica a alguna religión que sostiene el celibato. Y Pedro tenía esposa. Allí en 1 Corintios Pablo también menciona acerca de aquellos que iban con sus esposas a servir, a ministrar, y lo menciona Pedro entre varios. Es muy probable que aquí esta expresión que le rogaron, ¿sí?, por ella, haya sido Pedro y su esposa, rogándole al Señor por su suegra. Además de historiador, Lucas era médico. Lucas, tengamos en mente que los escritores de los evangelios no iban atrás de Jesús anotando lo que pasaba, ¿sí? Eso lo tenemos claro. A veces lo vemos así. Después de muchos años, acuérdense que Lucas averiguó, indagó, hizo un estudio biográfico, luego tuvo la ayuda del apóstol Pablo, de los apóstoles también, para escribir el libro de los Hechos. Pero aquí detalla algo muy particular en el caso de esta mujer. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Qué bueno que es verlo al Señor y luego lo vamos a ver al aire libre. Hizo iglesia, casa y aire libre. Cubrió todos los aspectos, ¿vieron? De la sinagoga se va a una casa. Había una obra en un hogar que hacer. No es todo púlpito, no es todo iglesia, no es todo... Había un hogar con por lo menos 3 personas en los cuales había que hacer una obra. Y llega el Señor en esa casa. Dice, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía, y acá viene el aspecto médico de Lucas, una gran fiebre. Algunos sostienen que era fiebre tifoidea. Lucas sabía que esa fiebre era una fiebre mortal, no era cualquier fiebre. Era una mujer que estaba postrada esperando la muerte.
Era una gran fiebre, de esas que se sabían que en la época no tenía retroceso, no había antibióticos, no había vacunas. Una gran fiebre. Y le rogaron por ella, probablemente Pedro y su esposa. E inclinándose a ella, reprendió a la fiebre. ¿Qué figura esta de reprender a la fiebre? Claro, no era un demonio, pero era una manifestación ¿de qué? No, la fiebre. ¿De qué? Del pecado. Por eso el Señor hacía señales, porque Él tenía que demostrar, primeramente, que el mismo poder que tenía para sanar el cuerpo era el poder que tenía para sanar el alma. De la misma manera que tenía el poder para liberar a los endemoniados de las ataduras del demonio, tenía poder para liberar las almas de las ataduras del pecado y del infierno. Casualmente el mismo lugar donde van a terminar los demonios. Entonces hay un acercamiento de Jesús allí, dice, inclinándose a ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Es como que la personifica la fiebre. La fiebre la dejó. Y aquí viene el contraste absoluto respecto del hombre que estaba en la sinagoga. Un hombre, un adorador infeliz, un hombre que estaba pero no era. Y ahora alguien que no era, dice que automáticamente, levantándose ella, al instante le servía. Hermanos, el servicio en principio debiera nacer de un corazón agradecido. El servicio al Señor debería nacer primeramente de un corazón que reconoce de dónde me sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? De la misma muerte, de esa fiebre que no tenía cura. Por eso un corazón agradecido, entre otras cosas, sirve. No está tan preocupado en ser servido. No está en la cómoda, como la foto de la abuela. Sino que está preocupado por servir. En principio, ¿por qué? Porque miren, aunque los hermanos no me lo agradezcan, porque a veces creemos que nos tienen que agradecer, aunque los hermanos no me lo agradezcan, yo no lo hago porque los hermanos me lo tienen que agradecer. Yo lo hago porque estoy agradecido a aquel que salvó mi vida, que cambió mi vida, que salvó mi alma. Y esta mujer que en un momento estaba agonizando con una fiebre muy alta, esperando la muerte, automáticamente, dice, y levantándose ella, y Lucas lo enfatiza, al instante, dice, cosa que habrá sorprendido a la mayoría. Al instante le servía. ¿Qué le servía? Bueno, habrá preparado el lugar donde el Señor iba a dormir, habrá preparado la cena, habrá preparado la comida. A él, a su yerno, a su hija. Porque cuando servimos al Señor, sabemos que también servimos a los demás. Qué comparación, qué contraste tan grande con este hombre que estaba, pero no era. Pasamos de un adorador infeliz a una servidora agradecida. Al ponerse el sol, a la tarde, todos los que tenían enfermedades, todos los enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y esto es algo lindo también, que contrasta con esa firmeza y esa dureza que tuvo en la sinagoga con ese endemoniado. Dice que él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Nosotros no tenemos que perder de vista el concepto de lo que es nuestro testimonio personal y la obra personal, el uno a uno. Yo no sé ustedes en esta iglesia, pero al menos donde yo me congrego, todos los hermanos que están congregados y que se fueron agregando en los últimos años fueron fruto de un vecino, de un compañero de trabajo, de un compañero de estudio. Y a las campañas vamos a seguir yendo, vamos a seguir predicando, vamos a ir apoyando, todo lo que ustedes quieran. Pero yo miro en mi congregación y los frutos que hay son de alguien que fue a una casa y que vio a un enfermo espiritual y que le puso la mano
y que lo acompañó y que tuvo un trato personal de testimonio, de predicación, de ministración y hoy de discipulado y hoy está congregado con nosotros. Qué importante es esto de que no nos abrumen las masas, no nos abrumen las cantidades. ¿Tenés a uno? Perseguilo, orá por él, seguilo hasta que su enfermedad sea quitada. El Señor dice, miren, el Señor tenía poder por Wi-Fi, podía curar el Señor, ¿sí? Por control remoto, podía mirar, pensar y curar. Sin embargo, dice que se tomó el tiempo, ya estaba cayendo la tarde, uno a uno ponía las manos, quería tener un contacto personal. Ese de poner la mano es algo, es estrechar, es tener contacto con aquel a quien estaba sanando. Y ese encuentro personal de estas personas con él habrá sido inolvidable. Muchos de ellos habrán creído, otros no. De hecho, no se menciona ninguna manifestación en estos versículos. Y ojo que recién en el capítulo 5, versículo 11, aparece la gran expresión, el gran texto, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron, refiriéndose entre ellos a Pedro. A Pedro le venía cayendo la ficha. A Pedro le había ido el Señor a trabajar en su casa. Y llegó un momento, luego de la pesca milagrosa, capítulo 5, que Pedro dijo, ya está, es Él. Dejo todo y lo sigo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, no soportaban la presencia del Señor, no soportaban la palabra del Señor. Dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía. Autoridad. Y Él pasaba de la firmeza a la ternura, de la ternura a la firmeza. Eso se llama carácter, siendo el mismo. Y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Versículo 42. Cuando ya era de día, el judío dividía las vigilias en 4 vigilias la noche, de 6 horas, era tempranito. Cuando ya era de día, salió. ¿De dónde? De la casa de Pedro. No habrá despertado a nadie. Dice que se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. ¿Qué gente? La gente que volvió el otro día a la casa de Pedro, con más enfermos, más gente, porque su fama dice que se difundía. ¿Y a dónde estaba? Él fue a buscar un lugar desierto, porque necesitaba estar en contacto con el Padre. Y hermanos, este es nuestro gran problema. Este es nuestro bache, este es nuestro agujero, este es nuestra debilidad. A veces creo que tenemos miedo de estar a solas con el Señor. A veces creo que tenemos miedo porque como canta Jesús el Gran Romero, cuando nadie me ve en la intimidad, y ahí me encuentro con mis culpas, me encuentro conmigo y el Señor. A veces creo como el endemoniado de los primeros versículos del capítulo 4, que en el montón nadie se va a dar cuenta, ni el Señor se va a dar cuenta. Pero el Señor Jesucristo, sin ningún tipo de culpa, remordimiento, problema o conflicto, anhelaba, buscaba ese tiempo de estar a solas con el Señor, que es donde la mayoría de nosotros fallamos. Ese tiempo a solas. Un escritor dice, no podemos estar todo el día empapados de nuestra carne. Tiene que haber un momento, tiene que haber un rato en el cual
estemos ante lo eterno, ante lo celestial, ante el Señor, en oración, en meditación, pero es nuestra gran falencia, es nuestro gran problema. Y si el mismo Señor lo hacía, ¿y por qué lo hacía el Señor Jesucristo? Porque Él era Dios, era coigual con Dios, era Dios hecho hombre, era perfectamente hombre y perfectamente Dios. Porque había un aspecto que nosotros, a nuestra mente nos cuesta entender cómo es eso, esa perfecta unidad entre lo humano y lo celestial, todo hombre y todo Dios. Pero era su humanidad, tanto como su divinidad, que anhelaban estar con su Padre, estar en armonía y en intimidad con su Padre. Y es nuestro gran problema, es nuestra gran debilidad, creo que la de la mayoría de todos nosotros. Ahora, tampoco nos vamos al extremo, ¿no? Así como decía antes, hay religiones que sostienen, por ejemplo, el celibato, hay otras, o la misma, que aíslan a las personas. Claro, aislados somos mejores, como en los campamentos, ¿vieron? En los campamentos, termina el campamento y nos salimos y hasta que llegamos a casa, se nos cortó la luz, se apagó el calefón, y volvemos a la realidad, volvemos a la normalidad y ahí se nos fue todo. Bueno, el Señor dice que fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Porque tampoco podemos desaparecer. Porque también tenemos que entender que a veces tenemos que administrar nuestro tiempo y a veces hay cosas que tienen que hacerse. A veces hay cosas que tienen que hacerse. Y a veces pintamos de espiritualidad nuestra falta de compromiso con la obra. No, yo no siento que el Señor me esté llamando para... Pará, hermano, hay una necesidad. Todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus obras, tus fuerzas. Yo no siento de Dios. ¿Y cuándo lo vas a sentir? Hay hermanos que pasan años y nunca sienten nada. Sin embargo, el Señor fue a buscar ese lugar desierto. No sabemos cuánto tiempo estuvo, pero dice que la gente le buscaba y llegando a donde estaba, lo encontraron. No sabemos si Pedro habrá estado ahí a la cabeza del equipo de búsqueda, pero dice que lo encontraron y lo detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Es un texto netamente misionero. Porque la función específica, puntual del misionero es llevar la palabra a otras ciudades. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Iba ciudades por ciudades, establecía iglesias, se quedaba un tiempito, se iba a otra, después volvía, confirmaba a los que habían creído. Y si no hacía tiempo a establecer en la iglesia, después lo mandaba a Timoteo y le decía, Timoteo, establece ancianos en las iglesias que todavía no tienen. Y es la función del misionero, ir a un lugar donde la palabra todavía no ha sido predicada, no ha sido sembrada. Y el Señor tenía clarísimo este concepto misionero. ¿Enviado desde dónde? No desde ninguna iglesia local, enviado directamente desde el cielo. Porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Los historiadores hablan de más de 20 ciudades, pueblitos que conformaban toda la zona de Galilea. Ciudades de 2.000, 3.000 habitantes, que no figuraban en los mapas. Miren, dicen que inclusive Nazaret no figuraba en los mapas de la época. Por eso dijeron en algún momento, de Nazaret puede venir algo bueno, si no figuran en el mapa. Y a veces somos nosotros los que no figuramos ni en el mapa. A veces
no tenés un ministerio reconocido, no tenés un nombre reconocido, no figuramos en el mapa. Pero el Señor tiene un propósito, una obra, y hizo una obra en ciudades que no figuraban en el mapa, y quiere hacer una obra en personas que digan, yo no figuro en el mapa. No soy nadie, no existo. Sin embargo, Él manifiesta su poder, y manifestó su poder siempre que alguien vino a Él en busca de Él. Ningún enfermo se fue de Él sin ser sanado. Aunque muchos sí se fueron de Él porque lo rechazaron. ¿Se acuerdan quién fue el Señor Jesucristo? Basado en todo lo que era y tenía y se fue triste. ¿Se acuerdan quién fue? El joven rico, también lo relata Lucas. Lucas es el historiador que se ocupa de hablar de todo lo que en esa época en la sociedad no hablaban. Miren, si ustedes van a Lucas van a escuchar que habla de las mujeres, de los jóvenes, de los pobres, de los enfermos. En esa época no existían, no se los consideraba. Por eso el Evangelio de Lucas es el más inclusivo de los 4 evangelios, si queremos usar una palabra moderna. Y Lucas nos deja esta enseñanza y nos muestra en este día de Jesús, un día en la vida de Jesús. A veces vemos a los Instagramers, cómo pasan su día, los famosos. Bueno, este fue un día en la vida de Jesús. Un hombre perfecto que podía ver el corazón de las personas, que confrontaba el pecado, que confrontaba al pecador y que tenía un corazón tierno para aquel que se acercaba, para aquel que estaba dispuesto a venir a Él con su debilidad, con su enfermedad. Y a cada uno de ellos dice que le ponía su mano y lo sanaba. Qué hermoso día, ¿no? Este día en la vida de Jesús que nos deja estas enseñanzas. Esta polifuncionalidad del Señor, que va de la iglesia a una casa, de la casa a un aire libre, donde era necesario estar y hacer su obra. Ojalá Dios quiera que nos quede estos contrastes y estas enseñanzas de estos breves versículos, que nos hagan bien y que podamos estar dispuestos a obedecerle, a imitarle, donde Él nos ponga, donde Él nos mande, sabiendo que de Él es la obra y que el poder viene de su palabra. Para eso tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla, para poder compartirla y que Él pueda hacer su obra, no solamente en los demás, sino en nosotros mismos, para que cuando seamos confrontados con la palabra no salgamos a los gritos, sino que digamos amén, amén a tu palabra.